I've been having dreams. Hola, ¿se han dado cuenta que en Ecuador es uno de los países con más emprendimientos posee? Porque esto a qué se deberá. Hola, soy Karen Ayavaca, soy del Paralelo G, pertenezco al curso de admisión de la Pontificia Universidad Católica y este es el deber de orientación vocacional. A continuación haré una entrevista a mi tía acerca del emprendimiento y de las empresas y qué requiere una empresa para poder desarrollarse, mantenerse o sostenerse. Y listo, a continuación vamos con la entrevista. Me encuentro con mi tía Janet Santana. Mucho gusto, soy Janet Santana, tía de Karen. Es un placer formar parte de esta interesante tarea. Okay. Yo le voy a hacer unas preguntas. Esto se trata más o menos como de una entrevista, pero primero le voy a explicar los 3 elementos fundamentales para poder crear una empresa. Primero es el emprendedor. El emprendedor es una persona muy visionaria que normalmente toma demasiados riesgos y no sabe cómo administrar bien su economía. Por eso necesita un administrador, el cual es el que se encarga de administrar los recursos de una empresa. Él normalmente no toma tantos riesgos y intenta mostrar como la estabilidad, que la empresa se mantenga estable. Y el ejecutor podrían ser como los empleados, los que venden el servicio y los que como que ya tienen todo para hacer y lo ejecutan. Ya. Primero le voy a mostrar esta tabla de cuáles son los países con más emprendimiento y cuál es el país con menos emprendimiento. Aquí podemos ver que Somalia es uno de los países con más emprendimiento alrededor del mundo, ¿ya? Y Estados Unidos es uno de los menores emprendimientos. Ya, después de esto vamos a las preguntas. La primera pregunta para usted, tía, es: ¿por qué hay más emprendimientos en los países subdesarrollados? Considero que las necesidades económicas son la principal motivación que hacen que las personas busquen fuentes de ingreso. Al encontrarse en condiciones económicas difíciles y al generar tantas necesidades, buscan obtener otras fuentes de ingresos y eso hace que se generen oportunidades que ellos puedan aprovechar. Por eso puede observarse que en países del tercer mundo la mayor cantidad de emprendimientos son visibles, en donde la gente necesita satisfacer sus necesidades a través de propias iniciativas. Sí. Cabe recalcar que Somalia es uno de los países que actualmente se encuentra en una crisis política y económica y es uno de los países que contiene más inflación. Esto se debe también a su alto nivel de emprendimiento en ese país. Mientras que Estados Unidos es uno de los países que más oportunidades laborales tiene y por eso su número de emprendimiento es como que menor. Ya. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las razones más funcionales cuando se quiere emprender? Como lo mencionaba Karen, es necesario establecer una estructura. La estructura básica comprendida por el emprendedor, quien es el visionario, el administrador, quien vela por el adecuado uso de los recursos financieros, materiales, inclusive de talento humano, y el operativo, que es el ejecutor mismo. Considero que un emprendimiento, al tener definida adecuadamente esta estructura, le permitirá tener una mayor posibilidad de el logro o del objetivo. O sea, mientras más tengan establecida la estructura, más ingresos y la empresa más funcional se va a hacer en un futuro. Concuerdo con su punto, tío. 3. ¿Por qué fracasan los emprendimientos en un lapso de 3 a 6 años? Considero que precisamente al tener una estructura adecuada existiría menor riesgo. Lo que ocurre en este momento es que el emprendedor quiere actuar con los 3 roles y puede ser una de las principales causas. También considero que no está definido el tema de que las utilidades o los réditos que cada emprendimiento genere deberían reinvertirse en el mismo. El error de la mayoría de los emprendedores es que toman los recursos, los réditos para sus temas personales por las necesidades y al ser insuficientes no le permite tener un flujo de operación que le permita continuar. Esas podrían ser las principales. El primero, mezclar los roles y no contar con la estructura que habíamos hablado hace un momento. Y el segundo, desfinanciar con los recursos que se van ganando y no reinvertirlos en el propio emprendimiento.
E igualmente, a mí una persona muy querida y conocida me dijo que una empresa es como un bebé. Entonces, si el bebé está pequeño, a los primeros años no se puede tener los ingresos o las ganancias que uno se espera, sino esto es con un proceso y también es como que la persistencia de la persona hasta obtener los ingresos. Hasta que es un adulto. Cuando es un adulto deja de requerir tantos recursos y más bien genera los ingresos. Las empresas ecuatorianas y los emprendimientos deberían pensar en eso, que al inicio se necesita invertir y después no a corto plazo se pueden retirar los dividendos, las ganancias, los réditos. Bueno, vamos a la cuarta pregunta. Si usted emprendiera, ¿cuál sería su giro de negocio? Me siento bastante identificada con el tema de la comida rápida. Dentro de los emprendimientos podría ser comida rápida cercana a una unidad educativa que está cerca de su casa. Porque, ¿cuál es la ventaja de tener este tipo de negocios? Que el giro de la operación genera efectivo inmediatamente. El cobro es de inmediato. Y eso permite cubrir los costos que se requieren. Al hacer un adecuado estudio de mercado, se puede llegar a consumidores que realmente podrían utilizar ese servicio. Entonces, ese sería uno de mis emprendimientos. La comida rápida es un buen negocio para empezar a emprender. Quinta pregunta. ¿Qué título de carrera necesitarías para realizar este emprendimiento? Considero que administración de empresas, gastronomía como complemento, contabilidad y auditoría que permitiría también el manejo adecuado de los recursos. Pueden ser carreras afines a este emprendimiento. Igualmente economía para tener conciencia acerca de... Ok. Vamos a la sexta pregunta. ¿Con cuál de estos tres roles, emprendedor, administrador y ejecutor, o personas que debe tener todo emprendimiento, te identificas y por qué? El rol con el que me identifico mucho más es el de administrador, debido a mis carreras universitarias, debido a mis experiencias, y considero que tengo habilidades en el uso y manejo de los recursos. En conclusión, vimos que los emprendimientos y las empresas son fundamentales y uno de los índices más elevados en emprendimiento es Somalia. Esto se debe a que carecen de posibilidades de trabajo y esto provoca que las personas suplan sus necesidades mediante trabajos de emprendimiento. Estados Unidos es uno de los que menos requiere emprendedores debido a que poseen una gran cantidad laboral o grandes oportunidades de trabajo. También, en la empresa pudimos notar que se necesitan tres roles: el emprendedor, el administrador y el ejecutor, que son indispensables en una empresa para que ésta funcione y pueda desarrollarse a largo plazo. También pudimos ver que en esta entrevista las carreras profesionales para un emprendedor son indispensables debido a que esto infiere en su formación integral y provoca que la empresa tenga más recursos o tenga más habilidades para crecer. Igualmente vimos que los administradores y los ejecutores son indispensables para que una empresa se mantenga. Y bueno, eso es todo y hasta luego.